El testimonio de hoy proviene de un hermano que vio con sus propios ojos lo que muchos ni siquiera nos atrevemos a imaginar. David Ilian, un judío que sobrevivió a un ataque durante una misión secreta entre Irán y facciones islámicas, fue declarado clínicamente muerto. Pero en esos momentos fuera de tiempo, experimentó algo que cambió su vida para siempre. Jesús le mostró 7 señales espirituales que distinguirán a los verdaderos hijos de Dios de quienes viven solo de apariencias religiosas, y le advirtió: todo esto comenzará a suceder antes del 15 de julio de 2025. Esta no es una historia cualquiera, es un mensaje urgente, un clamor del cielo. Quédate con nosotros hasta el final y descubre si tú también llevas el sello de Dios o si te encaminas hacia él peligro sin darte cuenta. Si quieres apoyarnos, puedes hacerlo con un mamen en los comentarios y suscribiéndote al canal. Me llamo David Ilian. Tengo 52 años y soy judío. Nací en Haifa y crecí entre las contradicciones de una tierra que respira oración y guerra a la vez. He sido soldado, hombre de leyes, esposo, padre, un hombre que buscó la paz entre las ruinas de Oriente Medio. Creía en la justicia. Respetaba la Torá. Amaba a mi pueblo. Pero aún no conocía la verdad, ni la escrita en tratados ni la que se pregona desde los púlpitos. Me refiero a la verdad que tiene rostro y nombre. Era el 29 de junio de 2025, una fecha que jamás olvidaré, aunque debería haber muerto ese día. Estaba en Tel Aviv para una reunión que no figuraba en ningún calendario oficial. Una negociación secreta y extremadamente delicada entre un emisario iraní moderado y un representante de una de las muchas milicias islámicas. Estaba allí como mediador, una presencia silenciosa, un puente entre mundos que se odian. Había sido soldado, conocía los lenguajes de la guerra, pero durante años había buscado palabras para evitarla. La reunión iba a tener lugar en un edificio anónimo cerca del puerto. Todo parecía bajo control. Recuerdo los sonidos apagados de la ciudad, el lejano sonido de las sirenas de los barcos y la idea de que, por un instante, quizás algo bueno estaba surgiendo de tanto derramamiento de sangre. Pero no duró mucho. Una explosión repentina atravesó el edificio. No vi luz, sino fuego. No oí gritos, solo un rugido que despojó de significado a cada palabra. No sé qué pasó en los minutos siguientes. Solo sé que encontraron mi cuerpo bajo los escombros, aún con vida, pero apenas. Sobre todo, sé lo que mi alma vio cuando mi corazón dejó de latir. Lo primero que recuerdo fue una sensación de ligereza, una sensación irreal, como si me hubiera liberado de un peso milenario. Ya no había dolor ni miedo. Oía voces a mi alrededor: se está muriendo. Tiene la presión baja. Tiene una herida abierta en el pecho, pero esas palabras eran como ecos lejanos, impotentes ante mí. Ya no estaba allí. Ascendía, y el mundo parecía encogerse como una foto que se aleja. Entonces todo cambió. No había túnel, ni un límite preciso, solo un pasaje. Entre el polvo y la sangre, me encontré en un espacio que parecía hecho de aliento y luz. Pero no era una luz cualquiera. Estaba viva, tan viva que parecía consciente. Era como si esa luz me conociera, como si me hubiera estado esperando durante siglos. Y entonces lo vi. Estaba allí de pie con una mirada indescriptible, solo recordada para siempre. Sus ojos eran fuego y agua a la vez. Me traspasaron, no con violencia, sino con tal intensidad que me arrodillé sin siquiera pensarlo. Nadie me dijo quién era, pero yo sabía que ese rostro era Yeshua, Jesús, el Mesías que habíamos esperado y a quien siempre había ignorado. No era como en las pinturas ni en las películas, era infinitamente más real, más glorioso de lo que jamás había imaginado. Me habló, pero su voz no llegó a mis oídos. Atravesó mi alma. David, dijo, te he traído aquí porque el tiempo apremia. Serás testigo de lo que debe suceder antes del 15 de julio de 2025. Lo que verás es real, y debes contarlo. Quise hablar, pero no pude.
Estaba abrumado. Entonces, todo a mi alrededor empezó a cambiar, como si el cielo mismo se abriera en una secuencia de visiones. Hombres y mujeres de todos los pueblos, algunos con rostros serenos, otros vacíos como cascarones. La luz emanaba de ciertos corazones, la oscuridad se tragaba a otros. Jesús levantó una mano y dijo con voz solemne: «Mira bien, David, porque entre ellos están los míos. Y hay quienes dicen conocerme, pero no es así. Lo que separa a unos de otros es invisible al ojo humano, pero en los próximos días se hará evidente, muy evidente». En ese momento, comprendí que estaba a punto de ver cosas que cambiarían mi vida para siempre. Y quizás la tuya también. No sé cuánto tiempo pasó desde que Jesús pronunció esas palabras, pero sé que desde entonces, la realidad comenzó a disolverse como la niebla, disipada por una luz demasiado poderosa para ser engañada. La luz estaba allí, pero no quemaba, abrazaba, revelaba, profundizaba. Me encontré en un espacio que parecía contener todos los continentes, todas las épocas, todos los rostros. Era como si toda la humanidad se moviera en una danza silenciosa ante mis ojos, hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, niños, algunos rezando, otros trabajando, otros llorando o riendo, inmersos en sus vidas. Sin embargo, había una clara división, invisible a simple vista, pero espiritualmente evidente. Jesús me guió entre ellos. Mientras caminábamos, noté un detalle desconcertante: algunas personas brillaban por dentro. No era una luz física, sino un resplandor del alma, una especie de sello espiritual grabado en el corazón. Otras, en cambio, eran tenues, algunas incluso iban bien vestidas, con escrituras en la mano y rodeadas de símbolos religiosos. Pero el vacío que las envolvía hablaba más fuerte que cualquier oración que pronunciaran. ¿Los ves?, me preguntó Jesús. Su voz era serena, pero cada palabra era como una ola que barría toda ilusión. Muchos dicen ser míos, pero no llevan mi sello. Hablan de mí, pero no me conocen. Frecuentan lugares de culto, pero sus corazones están lejos. Señaló a una mujer sentada en el suelo de una pequeña habitación, paredes desnudas, una cama deshecha, la Biblia abierta a su lado. Lloraba, pero en sus ojos había paz, una paz que superaba la miseria que la rodeaba. Esta, dijo Jesús, es una de las mías. Su vida ha sido transformada. Ha dejado atrás el resentimiento, ha elegido perdonar, ha renunciado a todo lo que le resultaba cómodo por la verdad. Esta es la primera señal, un corazón transformado. Entonces me mostró a un hombre elegante dentro de un gran auditorio religioso, hablando ante cientos de personas. El público aplaudió. Los focos lo iluminaron. Su voz transmitía seguridad. Pero vi más allá, en su interior había un vacío escalofriante, y en sus labios no había verdad. Este hombre conoce la Torá, dijo Jesús, pero no me conoce a mí. Su corazón no ha sido tocado por mi gracia, sigue siendo de piedra. Jesús me miró. Muchos piensan que basta con declarar la fe, pero yo no busco solo declaraciones, busco transformación. Y no es algo que se pueda imitar, es el resultado de un encuentro real conmigo. Mira a Moisés, no solo cambió por los mandamientos, sino por el hecho de que vio mi gloria. Mira a Saúl, el perseguidor. Cuando me vio, cuando me oyó, se convirtió en Pablo. El hombre nuevo nació de la aniquilación del orgullo. Me sentí pequeño, como si mis convicciones se desmoronaran una a una. Siempre había pensado que bastaba con buscar la verdad con honestidad, que la identidad religiosa, o pertenecer a un pueblo elegido, bastaba. La sinceridad del corazón bastaba. Pero ahora entendía que todo dependía de una sola cosa: si había conocido o no a Yeshua, si su presencia había transformado mi corazón. Mira de nuevo, me dijo. El escenario cambió, y vi el año 2025 desplegarse como un pergamino. Ciudades en tensión, mercados en crisis, familias perdiéndolo todo. Pero en medio de esa confusión, algunos caminaban con serenidad.
No eran inmunes a las dificultades, pero tenían una estabilidad que desafiaba la lógica. Estos han transformado sus corazones, explicó Jesús. Para ellos, la seguridad ya no está en el banco ni en el gobierno. Está en mí. No se aferran al dinero. No se angustian cuando todo se derrumba. Su paz no depende de lo que tienen, sino de en quién se han convertido. Vi a un padre compartiendo su último pan con su vecino, aun sabiendo que su familia pasaba hambre. Vi a una madre orando por sus perseguidores. Vi a un anciano renunciando a una pensión corrupta, prefiriendo el hambre a la mentira. Y cada uno de ellos brillaba con esa misma luz, no porque fueran perfectos, sino porque habían sido transformados. Jesús concluyó con palabras que aún resuenan en mí como una llama encendida en mi pecho: quien me pertenece ya ha sido tocado por el cielo. No vive para sí mismo, sino para mí. En este tiempo que nos acerca al 15 de julio, la diferencia se hará evidente. Quienes se transformen resistirán. Quienes no, caerán. Y en ese momento comprendí que mi vida tenía que cambiar, porque no basta con sobrevivir a la guerra mundial. Hay que estar preparado para la batalla del espíritu. Creí haber visto suficiente, el corazón transformado, esa luz que distingue a los verdaderos hijos de quienes viven de apariencias religiosas. Pensé que era suficiente. Creí que esa primera señal era la base, el criterio definitivo. Pero me equivocaba. Era solo el principio. Jesús, siempre a mi lado, me guió hacia una nueva visión. El paisaje cambió. Ya no era un lugar abstracto de rostros y espíritus. Ahora estábamos en medio de un aula universitaria. Las paredes estaban cubiertas de lemas coloridos. Los estudiantes estaban atentos, y un joven profesor habló desde el podio. Parecía moderno, abierto, amable, pero al escuchar, comprendí. Enseñaba una verdad revisada, una fe adaptada a los tiempos, un Dios domesticado, para no molestar a nadie. Jesús se volvió hacia mí y dijo con voz firme: la segunda señal que distingue a los míos es esta. Un amor inquebrantable por la verdad, no la verdad que se doblega ante el aplauso de los hombres, sino la verdad que se mantiene firme incluso cuando lo cuesta todo. Luego me mostró a un pastor en una iglesia grande, elegante, respetado, aclamado. Habló de amor, prosperidad, éxito. Cada palabra fue cuidadosamente elegida para no ofender, para atraer, para entretener. Sin embargo, algo faltaba. Jesús murmuró: donde hay verdad, también está la cruz. Pero en este púlpito no hay cruz ni conversión. Hay consenso, pero no hay fuego. Entonces vi a otro hombre. Estaba sentado en un banco frente a una pequeña sinagoga en ruinas. Nadie lo escuchaba. Su rostro estaba marcado por el cansancio, pero sus ojos ardían. Leía las Escrituras, las proclamaba con firmeza, hablaba de la justicia y del Dios inmutable. Lo ridiculizaban, lo evitaban, pero él no se detuvo. Jesús lo miró. Aquí está uno de los míos. Ama la verdad más que su reputación, más que su comodidad. No busca el favor de los hombres. Busca mi aprobación. Entonces, la visión cambió a un tiempo que reconocí de inmediato: era nuestro tiempo. Era el año 2025. Las imágenes pasaron rápidamente. Iglesias modificando textos sagrados para adaptarse a nuevos códigos culturales. Rabinos negándose a enseñar ciertos pasajes de la Torá para no ser tachados de intolerantes. Cristianos firmando compromisos morales para conservar sus empleos. Jesús me mostró todo esto y dijo: se acabó la era de la neutralidad. Ahora cada palabra cuenta. Cada decisión tiene un peso eterno. Vi familias divididas, padres que negaban el Evangelio para seguir las ideologías de sus hijos, hombres que antes proclamaban verdades absolutas ahora vendían su conciencia para ser aceptados. Algunos lo hicieron con dolor, otros con ligereza, pero todos perdieron algo. Jesús continuó: muchos creen que pueden amarme y amar al mundo,
que pueden defender la verdad y al mismo tiempo negarla por conveniencia. Pero eso no es amor. Es traición. Los míos no cambian la verdad por un contrato, un aplauso ni una posición. No se arrodillan ante los ídolos de este siglo. Me mostró a una joven que acababa de perder su trabajo por negarse a firmar un documento que contradecía su fe. Estaba sola, pero en paz. Jesús le señaló, ella aún no sabe que le estoy preparando algo mejor, pero ha elegido la verdad, y yo estoy con ella. Recordé las palabras del profeta Isaías, hay de los que llaman al mal bien y al bien mal. Y Jesús, leyendo mis pensamientos, dijo, estas palabras se están haciendo realidad. La confusión se está convirtiendo en ley. Pero los míos no están confundidos, porque tienen en ellos el espíritu de la verdad. Entonces me miró, no con reproche, sino con esa dulce autoridad que no deja escapatoria. David, ¿estás dispuesto a perderlo todo por la verdad? ¿Estás listo para hablar cuando el mundo te pide silencio? ¿Estás listo para amar mi palabra más que tu reputación? Esas preguntas me persiguieron incluso después de mi regreso, porque no iban dirigidas solo a mí. Van dirigidas a cada uno de nosotros. ¿Quién eres cuando la verdad te cuesta algo? Cuando amar a Dios te hace impopular, marginado, solo. Este es el momento en que los sellados se distinguen de los seducidos. Este es el año en que la verdad ya no será una opción conveniente, sino un camino estrecho, y solo quienes la aman de verdad la seguirán hasta el final. Tras mostrarme el corazón transformado y el amor inquebrantable por la verdad, pensé que nada podría conmoverme más profundamente. Pero Jesús, sin necesidad de explicaciones, me condujo a un nuevo espacio espiritual donde la atmósfera misma parecía respirar pureza. Ya no había caos, ni fuego, ni destrucción, pero tampoco era una tranquilidad pasiva. Era como estar en un campo sagrado donde cada aliento era una oración y cada pensamiento una ofrenda. Aquí, Jesús dijo, te mostraré el corazón de mi esposa, el deseo de santidad y una vida de oración. Inmediatamente me encontré ante una escena tan sencilla como luminosa, una anciana, sola en su modesta cocina, lavaba los platos. Sin altar, sin incienso, sin cantos, solo silencio. Sin embargo, la habitación estaba llena de la presencia de Dios. Cada gesto que hacía, secar un vaso, preparar una copa, era como una liturgia oculta. Su mirada se dirigía hacia arriba, no con distracción, sino con reverencia, y en su corazón oraba, no con palabras articuladas, sino con amor silencioso y continuo. La santidad, dijo Jesús, no es espectacular. Es secreta. Es un hambre interior que nunca se satisface. No es perfección. Es separación. Es el deseo de complacerme, incluso cuando nadie me ve. Entonces me mostró a un joven caminando por una ciudad nocturna, rodeado de tentaciones. Las luces de un barrio que conocía bien, bares, voces, cuerpos ofrecidos como mercancía, promesas de placer sin precio. Pero caminaba erguido, con la mirada baja, recitando en su interior versos que no reconocí al instante, pero que entendí como los salmos. No es fuerte quien resiste por miedo, dijo Jesús, sino quien resiste por amor a mi presencia, porque sabe que incluso en secreto veo. Luego me mostró a personas influyentes, empresarios, artistas, médicos. No eran monjes, pero vivían como si cada decisión fuera un acto sagrado. Rechazaban los compromisos ocultos, las pequeñas mentiras y las alianzas convenientes, no por fanáticos, sino porque querían mantenerse puros. No se dejaban corromper por la cultura dominante. Vivían en el mundo, pero no pertenecían a él. Entonces la escena cambió de nuevo. Vi una habitación pequeña y tenuemente iluminada. Un hombre de rodillas, exhausto, temblaba mientras oraba. Su voz era ronca, entrecortada. No pedía nada para sí mismo. Estaba intercediendo. Lloraba por su ciudad, por los jóvenes, por la iglesia. No sabía quién era, pero el aire a su alrededor era electrizante.
Cada palabra que pronunciaba parecía una flecha de luz que golpeaba la oscuridad. Esto, dijo Jesús, es oración, no recitación, ni formalismo, ni murmullos vacíos. Es comunión. Es batalla. Es amor. Y entonces vi algo que me estremeció por dentro. Había una red invisible que conectaba a estas personas. Las silenciosas, fieles, intercesoras. Era como un hilo de oro que recorría naciones e idiomas. Un tejido delicado pero indestructible. Y comprendí que eran los verdaderos guerreros del reino, no aquellos con plataformas, sino aquellos con rodillas desgastadas. Jesús me miró y dijo, en 2025, la oración ya no será un lujo. Será una supervivencia espiritual. Quienes no oren caerán en la confusión, perdidos entre las voces del mundo. Pero quienes permanezcan en oración serán como un árbol plantado junto a un río. No temerán la sequía. Entonces me mostró mi propia vida. ¿Cuántas veces había orado por obligación? ¿Cuántas veces había guardado silencio solo cuando el ruido externo se calmaba, sin buscar jamás su voz? Había tratado la oración como una actividad, no como una relación, como una petición, no como un suspiro. Y en ese momento comprendí que la verdadera fuerza no está en aquellos que gritan consignas religiosas, sino en aquellos que viven vidas santas cuando nadie los mira, en aquellos que rezan incluso cuando Dios parece estar en silencio, en aquellos que resisten las tentaciones no porque sean fuertes, sino porque están enamorados. Jesús dijo que la santidad y la oración van de la mano. No puedes ser mío si no deseas mi pureza, y no puedes resistir si no permaneces en mí. Los míos son los que velan incluso mientras el mundo duerme. Mientras sus palabras se desvanecían en el aire, sentí una nueva sed en mi interior, no de saber, ni de hacer, sino de pertenecer plenamente. Cuando Jesús me dijo que estaba a punto de mostrarme las dos últimas señales, las que distinguen definitivamente a quien le pertenece, sentí un escalofrío. Era como si estuviéramos entrando en el corazón mismo del discernimiento final. Se acabaron los matices, la ambigüedad, sino las verdades desnudas que separan lo auténtico de la ilusión espiritual. La visión se abrió a un jardín. Pero no era un jardín cualquiera. Cada planta, cada árbol, daba fruto. No había maleza ni espinas, solo árboles florecientes. Y, sin embargo, no todos producían el mismo fruto. Algunos daban espléndidas manzanas, otros higos, otros racimos de uvas. Pero entonces, al observar más de cerca, noté que algunas frutas estaban huecas por dentro, como falsas, brillantes por fuera, pero podridas por dentro. Jesús me dijo, la sexta señal es esta, el fruto del Espíritu. No palabras, ni títulos, ni doctrinas, sino una vida transformada que produce amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Es por esto que reconoces lo que es mío. Entonces me mostró a un hombre que conocía, un respetado líder religioso, siempre dispuesto a corregir a los demás y a discutir doctrinas. Pero en su vida no había misericordia ni alegría. Trataba a todos con desprecio disfrazado de celo. Estaba lleno de conocimiento, pero carecía de fruto. Entonces vi a un padre joven y desconocido que se levantaba a las 5 de la mañana para orar, que trabajaba duro para alimentar a su familia, que no predicaba en público, pero vivía cada día con integridad, sonriendo incluso cuando tenía 1000 razones para ceder a la amargura. Su hijo corría a abrazarlo todas las noches, y una paz inexplicable reinaba en su hogar. Jesús dijo, Él es mío. Porque a los míos no se les reconoce por los dones que poseen, sino por el fruto que dan. El fruto no se puede simular. Es la señal de que la raíz es verdadera. Entonces vi comunidades enteras, algunas llenas de actividades religiosas, coros, predicaciones, luces, pero sin amor, sin paciencia, sin perdón, otras pequeñas, ocultas, pero llenas de calidez, sonrisas genuinas, lágrimas compartidas. Estaba claro cuál era el cuerpo vivo y cuál era una representación estéril. Jesús me miró y dijo,
Muchos hablan en mi nombre, pero mi espíritu nunca los ha cambiado. Es fácil hacerlo, pero cuando habito en alguien, el cambio es evidente, no en cómo hablan de mí, sino en cómo tratan a los demás, en cómo responden a las críticas, a la provocación y a la soledad. Entonces la visión cambió y el cielo se oscureció. Un viento gélido empezó a soplar. Era como si algo se estuviera preparando. El mundo a su alrededor parecía estar al borde de un gran punto de inflexión. Jesús dijo: ahora les mostraré la séptima señal, la más profunda, la más oculta, la más decisiva, el sello de Dios. Las imágenes que siguieron me hicieron temblar. Vi gente común caminando por las calles, mujeres en el mercado, hombres uniformados, niños en la escuela. Pero algunos llevaban una señal luminosa, invisible para la mayoría, pero muy clara para mí. Era como una huella espiritual en su frente, una presencia estable y viva. No eran perfectos, pero estaban marcados. Jesús habló con autoridad: este es el sello que yo mismo pongo en los míos. No se gana. No se compra. No se hereda. Es el fruto de la obediencia, la entrega y la verdadera comunión conmigo. Es la identidad eterna de quienes verdaderamente me pertenecen. Luego me mostró lo que significaba no tener ese sello. Vi a personas religiosas, pero sin marca, algunas convencidas de pertenecer a Dios, pero confundidas, inestables, dispuestas a ceder ante el primer viento contrario. Vi a líderes famosos seducidos por el poder y la transigencia. Vi iglesias divididas, comunidades enteras engañadas por aparentes milagros que no provenían del Espíritu de Dios. En 2025, Jesús dijo: este sello será la única diferencia entre quienes resistan y quienes estén perdidos, entre quienes sobrevivan espiritualmente y quienes se dejen absorber por el sistema venidero. No será visible para los hombres, pero será muy claro en el mundo espiritual. Y el enemigo sabe quién está marcado por mí, y es allí donde atacará con mayor fiereza. Lo miré, temblando por dentro. Señor, ¿cómo puedo saber si tengo este sello? Él respondió con una dulzura aterradora: si me amas más que a cualquier otra cosa, si me buscas cuando todo se derrumba, si has dejado todo lo que te separaba de mí, si tu corazón es mío, entonces tu nombre también está en mi libro, y nadie puede borrarlo. Al resonar esas palabras, sentí una especie de incisión en mi interior, una huella invisible pero eterna. No puedo explicarlo, pero desde ese momento lo supe. Supe que nunca volvería a ser el mismo. No puedo explicar con exactitud lo que ocurrió inmediatamente después. Todo seguía inmerso en la luz, pero esta ahora parecía moverse, latir, como si estuviera a punto de desvanecerse, o como si me estuvieran a punto de arrancar de ella. Jesús me miró en silencio. Sus ojos, llenos de fuego y misericordia, parecían sostener un peso que estaba a punto de confiarme. Y lo sentí dentro de mí, no como una carga, sino como una misión que arde en el pecho y ya no te deja dormir como antes. David, dijo, estás a punto de regresar. El tiempo apremia, más de lo que crees. Para el 15 de julio, muchas cosas se moverán. Algunas visiblemente, otras invisiblemente, pero solo los míos las reconocerán. Debes hablar. Debes contarlo todo. Pero ¿quién me creerá?, pensé, sin siquiera tener fuerzas para pronunciarlo. Jesús respondió como si hubiera escuchado directamente lo más profundo de mi corazón: no te preocupes por el resultado. No has sido llamado a convencer. Has sido llamado a testificar. Y el que tenga oídos, oirá. Entonces sentí como si una fuerza invisible me jalara hacia atrás. No fue brusco, sino firme, como el viento que empuja una vela en la dirección correcta. Las visiones, una tras otra, se cerraron como las páginas de un libro. Y al regresar por ese pasaje entre mundos, lo último que oí fue la voz de Jesús susurrándome: diles que ya voy. Pero antes de mi llegada, la separación será visible. El campo será zarandeado. Lo mío será reconocido, y lo demás quedará confundido. Prepárense.
Mi cuerpo volvió a ser una prisión de dolor. Mis huesos gritaban. Mi cabeza palpitaba. Sentía las costillas atravesadas por cuchillas invisibles. Abrí los ojos de repente entre las frías luces del hospital y las manos frenéticas de médicos y enfermeras. Acababan de terminar de reanimarme, y uno de ellos, un joven con la frente sudorosa, susurró casi con incredulidad: «Ha vuelto. Este hombre ha vuelto». Las semanas siguientes fueron un lento regreso a la vida física, pero mi espíritu ya no podía regresar. Cada noche, soñaba con las visiones. Cada palabra de Jesús resonaba como un tambor en mi pecho. Ya no podía callar. Empecé a hablar con mi esposa, con mis hijos, con los hermanos de la sinagoga. Algunos escuchaban atentamente, pero me miraban como se mira a un hombre que sobrevivió al desierto y recuerda haber visto un oasis invisible. Otros negaron con la cabeza, convencidos de que el trauma me había confundido. Pero entonces empezaron a llegar otros, desconocidos, que decían: «No sé por qué, pero siento que lo que dices es cierto. He soñado cosas parecidas. He escuchado las mismas palabras en el espíritu». Y así, sin buscarlo, nació algo, no un movimiento, ni una nueva religión, solo un clamor, un fuego, una preparación, un llamado al arrepentimiento, a no vivir más tibios, a no esperar a que sea demasiado tarde. Porque, hermano, hermana, quiero hablarles ahora no como un superviviente judío, no como un hombre que ha visto cosas sobrenaturales, sino como un ser humano tocado por el Dios vivo. Lo que me fue mostrado no son símbolos, son eventos, y ya están sucediendo. Antes del 15 de julio, habrá una señal, algo que separará a quienes tienen ojos para ver de quienes viven en un sueño espiritual. Sin embargo, la pregunta no es si todo esto sucederá. La verdadera pregunta es: ¿estás listo? ¿Tienes las señales? ¿Tu corazón se ha transformado? ¿Amas la verdad incluso cuando te cuesta? ¿Puedes resistir las pruebas o te desvaneces en cuanto llega el dolor? ¿Deseas la santidad o te conformas con una vida vacía y religiosa? ¿Llevas una vida de oración o solo rezas cuando necesitas algo? ¿Tu vida da fruto o simplemente se desvanece? Y, sobre todo, tienes el sello de Dios. Ya no hay tiempo para concesiones, para una fe superficial, para Dios usado como talismán. Este es el tiempo de la verdad, el tiempo de la entrega, el tiempo de lo sellado. Regresé para esto, para advertirte, para sacudirte, porque la misericordia de Dios me ha concedido otra oportunidad. Y si estás leyendo estas palabras, quizás Él también te la esté concediendo. Jesús me advirtió que todo esto sucederá antes del 15 de julio. No esperen la señal para despertar, porque quienes no se preparen ahora no entenderán nada. No será solo una fecha en el calendario, será el comienzo de una separación eterna. Gracias de corazón por haberme quedado hasta el final de este testimonio. Si sigues aquí, es porque algo te ha llamado la atención. Ahora te invitamos a hacer un pequeño gesto que puede marcar una gran diferencia. Escribe en los comentarios desde qué país nos sigues para que también podamos orar por tu tierra. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita y, sobre todo, comparte este vídeo con al menos 3 seres queridos. A veces, un solo clic puede reavivar la fe en un corazón aletargado.